Bienvenidos a Francia en Foco, su cita con la actualidad francesa por las pantallas de France 24. Un proyecto de ley pretende inflamar los debates en la Asamblea Nacional Francesa a partir del próximo año. El proyecto de ley de inmigración, en el centro un hombre, Gérald Darmanin, el ministro del Interior francés, que se presentaba como el ministro de la firmeza. Pero eso hasta el 11 de noviembre pasado, cuando recaló en el puerto de Toulon, en el sur de Francia, el navío humanitario Ocean Viking, con 230 migrantes a bordo, después de ser rechazado por Italia. El ministro pasó a ser entonces el humanitario. La gestión de la crisis estuvo lejos también de tener mano dura. De los 200 migrantes que esperaban regularizar su situación en un recinto cerrado, no queda hoy en día ninguno. Es el próximo gran obstáculo en el horizonte para el gobierno de Emmanuel Macron. La ley de inmigración, que debe ser debatida en el Parlamento a comienzos del 2023. Pero este otoño la actualidad le tendió una trampa al ministro del Interior con el caso del Ocean Viking. Allez-vous enfin faire votre travail et mettre sous scellé ce navire ou allez-vous continuer de subir? La vérité, Madame la députée, c'est que nous avons fait preuve d'humanisme quand vous faites de la politique politicienne. En la línea de mira del gobierno, un proyecto de ley inflamable, por lo que muchos temen ya que pueda servir a los intereses de Marine Le Pen. Todo estaba previsto, sin embargo, con lujo de detalles. Primero una entrevista en el diario Le Monde a comienzos de mes para anunciar las grandes líneas del proyecto y mostrar la firmeza del gobierno con los clandestinos. Hasta las consultas de todos los grupos políticos. Pero eso fue antes del caso del Ocean Viking. 26 des 44 mineurs qui se trouvaient à bord ont pris la fuite. Débordés par le nombre de dossiers examinés, les magistrats n'ont pas pu traiter la plupart des demandes. Conséquence, la remise en liberté de la plupart des migrants. En la mayoría presidencial miden los daños. Políticamente y en términos de imagen, la situación es catastrófica, dice un consejero ministerial. Gérald juega al sheriff con resultados que son malos, agrega una diputada del ala izquierda del oficialismo. Al contrario, la polémica del Ocean Viking muestra bien que la ley de inmigración es indispensable, concluye otro diputado de Renaissance, el partido de gobierno. Pero ¿cómo hacer votar esta ley? Sin mayoría absoluta en la Asamblea, el macronismo sabe que el análisis del proyecto de ley de inmigración será una prueba. La clave, los diputados del Partido de los Republicanos, dice un dirigente de la mayoría presidencial. Pero la derecha no le hará ningún regalo a Macron. No creo que al mismo tiempo de Macron sea posible en materia migratoria. ¿Queremos más inmigración o menos? Mucho menos. Nosotros estamos por la segunda solución. Si los republicanos no votan el texto, el gobierno estará obligado a utilizar el 49-3 como una demostración de impotencia que, según la oposición, no augura nada bueno. Macron no quiere ser como Obama, que llevó a Trump al poder, analiza un líder de los republicanos, pero al final está poniendo la alfombra roja a Le Pen. Un 37% de los franceses ve positiva la acción de Marine Le Pen. Solo Édouard Philippe, ex primer ministro, la supera. Las ONGs están muy preocupadas con este proyecto de ley, por eso el gobierno las ha invitado en los últimos días a realizar una concertación. Lo que más les inquieta es que el gobierno ha prometido hacer más eficaces las obligaciones de abandonar el territorio francés. El tema está muy candente después del asesinato de Lola, una niña que murió a manos de una argelina que estaba obligada a dejar el territorio galo. Otra medida, en cambio, atrae más a las ONG y es que el gobierno ha prometido dar permisos de residencia temporales a los migrantes que ejerzan un oficio calificado en Francia como en tensión. En la hostelería o la restauración, los servicios a la persona, la agricultura o en la construcción. Cerca de 800.000 puestos están vacantes en estos 4 sectores este año. Para combatir la falta de mano de obra de oficios llamados en tensión, el gobierno quiere crear permisos de residencia para los trabajadores. En esta construcción en la región de París están con retraso. En una obra como esta tengo 2 personas, cuando debería tener 6. Este capataz debe renunciar a nuevas obras. Le faltan fontaneros y electricistas. Las únicas candidaturas que recibe son de extranjeros sin documentación. Prohibición entonces de hacerlos trabajar. Pero si este proyecto de ley de inmigración es adoptado, podrá contratarlos.
Creo que eso nos va a facilitar tener mano de obra. Aceptar proyectos es magnífico, pero si no podemos asegurar la producción y el seguimiento, no sirve de nada. Según la televisión pública, el gobierno espera entregar permisos de residencia de 1 año a estos trabajadores. Habrá que probar una antigüedad en el territorio, un ejercicio de un oficio que aparezca en la lista de oficios en tensión, pero eso responderá a las necesidades de la economía y sobre todo a una necesidad y una voluntad de construir un proyecto personal familiar. Si la reforma pasa, el trabajador podrá él mismo pedir su regularización. Hoy solo puede hacerlo el empleador. Por el momento, el proyecto hace hablar a la oposición, tanto de derecha como de izquierda. Es el mejor medio de hacer venir a otros extranjeros en situación irregular, llamarlos a venir porque tendrán la certeza de que serán regularizados. Hay que regularizar a todos los trabajadores extranjeros. No veo por qué solo a los sectores en tensión. El texto será debatido en el Senado desde enero próximo. El 24 de noviembre, algunos días después de la llegada del Ocean Viking a Francia, se cumplió 1 año del naufragio de una embarcación en el Canal de la Mancha en que murieron 27 migrantes. Los habitantes de Dunkerque recordaron a los fallecidos, mientras una investigación del diario Le Monde apunta a la negligencia de los cuerpos de socorro franceses. Justo 1 año después de que 27 migrantes murieran en el Canal de la Mancha, cientos de personas, antorchas en mano, marcharon en una plaza de Dunkerque en el norte de Francia, bajo el lema «Vuestras fronteras, nuestros muertos». Y luego se leyeron uno a uno los nombres de los fallecidos. Mohamed, Sirwan. Es importante recordarlos, hablar de ellos, pensar en sus familias y también denunciar, porque eventos como este pueden ocurrir y pueden reproducirse en cualquier momento. Es un fracaso total de todas las políticas de seguridad que son puestas en marcha en Europa y particularmente en Francia, y especialmente en esa frontera entre Francia y Gran Bretaña. La investigación policial aún no arroja resultados, sin embargo, un reportaje del diario Le Monde deja ver la negligencia de los servicios de socorro franceses, que no escucharon a los migrantes pese a sus sucesivas llamadas. Y para terminar, los vamos a llevar de viaje al sur de Francia, a la Dordoña, donde un castillo tiene unos jardines impresionantes y unas actividades reservadas para los más osados. Una decoración vegetal para quedarse sin palabras. Colgando de una roca que sobrevuela la Dordoña, el jardín de Marqueisac tiene 150.000 arbustos. Cuando llega el otoño hay que podarlos a mano, con tijeras, creando una sinfonía en 2 tiempos. No hay que cortarlos, simplemente repasar los brotes que ha habido en la temporada. Son esculturas de forma geométrica. Christophe Cursac, jefe de jardineros, se preocupa de los detalles. Somos muy precisos sobre el tamaño, por eso utilizamos una tijera. A mano, con un golpe limpio, preciso, la hoja es bien cortada y no se destruye. Un gesto milimétrico que encanta a los visitantes. Es joyería, es verdaderamente hermoso, es minucioso, delicado y al mismo tiempo magnífico. Cuando es plano es más fácil que cuando es redondo y hay que seguir las curvas. Son ellos los verdaderos profesionales, no tienen plano, no tienen nada, es verdaderamente bonito. Arbustos que cortar no solamente en la tierra, también hay que ocuparse de la vegetación instalada en este acantilado. La primera vez que uno baja, la verdad, se tiene miedo. Uno tiene una bola en el estómago, efectivamente. Pero nada queda al azar. Estos jardineros del extremo fueron formados para este ejercicio particular. Atados con una cuerda, trabajan aquí a 15 metros del suelo. Ya es difícil cortar en tierra firme, entonces cortar haciendo acrobacias en acantilado es aún más complicado. Pero no solo los jardineros tienen derecho a las sensaciones fuertes. Este dominio de 22 hectáreas es muy conocido por los turistas por sus instalaciones deportivas. Sobre todo esta vía ferrata,
un itinerario instalado en un acantilado rocoso con vista sobre el río de la Dordoña, a cambio de un cierto esfuerzo físico. ¿Es physique? Un petit peu, ouais, quand même. Pour un parcours en autonomie, c'est pas facile. Faut pas trop regarder en bas non plus. Una hora de recorrido. Bon, ça va, c'est pas si pire. A veces incluso suspendido en el vacío. Un recuerdo memorable ¡Yujú! para los que se atreven a lanzarse en esta aventura. Es muy rico en sensaciones. El recorrido no se hace solo, hay que poner de uno. Fue muy lindo. Estoy muy contenta de haberlo hecho. Es muy único encontrar esto en un lugar cultural de jardines. Debe ser muy único en Francia y en el mundo, creo. Mientras la última visita al castillo se inicia antes de que caiga la noche, bajo la mirada atenta de los pavos reales. Es Estefanía quien desde hace 20 años explica la historia de este lugar. ¿Qué forma tenía este jardín en esa época y cómo hemos llegado a esta forma que hoy descubrimos? Y les recuerdo que aquí no hay planos, entonces no puede ser copiar y pegar de los jardines de antaño. Los jardines de Marqueisac datan de fines del siglo XIX y atravesaron el tiempo. En el origen del proyecto, un juez, Julian de Serval. 150 años después, todavía disfrutamos de su obra de este jardín, que creó completo porque él plantó e hizo plantar estos arbustos durante 30 años. Su rincón de paz es nuestro rincón de paz. Abierto todo el año, los turistas se hacen más raros en otoño. Después de 6 kilómetros de paseo, relajación garantizada. Es verdaderamente magnífico. Uno está en otro mundo. Sí, es hermoso. Es muy agradable un jardín con estos acantilados y tenemos la suerte en noviembre de tener un buen tiempo como este. Este año el jardín tuvo un número récord de visitas, 210.000, lo que hace de él el jardín más visitado de la región del Périgord. Y hasta aquí este capítulo de Francia en Foco. Muchas gracias por su compañía y hasta una próxima por las pantallas de France 24 o en france24.com.